El tema que revisaremos a continuación es leucemia linfocítica crónica. Yo soy la doctora Luz del Carmen Tarín Arzaga. La leucemia linfocítica crónica es la proliferación anormal de los linfocitos B maduros. Si recordamos las fases de maduración de la serie linfoide, desde el precursor hematopoyético en la médula ósea, encontramos que el linfocito B maduro se encuentra justo en las fases intermedias y los podemos observar en la sangre periférica de esta forma. Por eso les llamamos B maduros por la fase de maduración y por su morfología. La leucemia linfocítica crónica es la leucemia más común en Estados Unidos y en Europa, no así en México. Se dice que la incidencia es de 6 en 100,000 habitantes y si tomamos en cuenta solamente los adultos mayores de 70 años, es de 50 en 100,000 habitantes por año. La edad mediana de presentación son los 70 años, que podemos observar conforme aumenta la edad, aumenta la frecuencia de la leucemia linfocítica crónica. Si observamos a un grupo de pacientes con el diagnóstico de esta leucemia, observamos que muy pocos, menos del 2% de los pacientes se encuentran por debajo de los 45 años de edad. En cambio, 15-16% del grupo están arriba de 65 años. Existen varios factores de riesgo que se le conocen para desarrollar este tipo de leucemia. El más fuerte es el antecedente heredofamiliar. Tener un familiar de primer grado con leucemia linfocítica crónica da un riesgo 8 veces mayor de padecer esta enfermedad. Se han descrito también asociaciones con insecticidas, con algunos virus como el virus de la hepatitis C, con exposición al asbesto, y se reconoce una diferencia regional al igual que otras leucemias, donde vemos que es mucho más frecuente en Norteamérica y en Europa comparado con regiones como Latinoamérica, como Asia y como África. Algo que le reconocemos a este tipo de leucemia es que no está asociada con agentes alquilantes o con radiación, algo que sucede con otro tipo de leucemias de forma relativamente común. Otro de los factores de riesgo de mayor peso para desarrollar o desencadenar el inicio de la aparición de una leucemia es la estimulación inmune crónica, ya sea por inflamación o por infección. Esto desencadena un daño al DNA y una transformación maligna. En cuanto a la fisiopatogenia, podemos observar varios puntos. Es muy extensa hablar de la fisiopatogenia del desarrollo de la leucemia linfocítica crónica, pero los principales puntos donde nos podemos centrar para entender el mecanismo es el receptor de la célula B, cómo se activa, en el gen BCL2, llamado así porque fue de los genes que se encontraron en la leucemia de células B o en los linfomas de células B, que es un gen supresor de la apoptosis. Y esto conlleva a una supervivencia celular, es decir, al activarse el receptor de célula B, se aumenta la producción de genes, o más bien aumenta la expresión de genes de la familia del BCL2. Aumenta también una proteína conocida como SAP70 y esto hace que se suprima la apoptosis y por lo tanto las células vivan más tiempo y se estén acumulando, lo que les va a dar la ventaja de supervivencia. De igual forma, podemos observar que las células progenitoras dan lugar a las células B normales. Estas, después de recibir la estimulación antigénica en sus receptores, se transforman a malignas en una entidad que se conoce como linfocitosis B monoclonal, que es una entidad
precursora de la leucemia linfocítica crónica, donde ya la transformación maligna es irreversible. Entonces, lo que vamos a observar en nuestros pacientes es que de tener una sangre normal, donde tenemos linfocitos, neutrófilos, monocitos, plaquetas, el resto son glóbulos rojos, ahora vamos a tener un acúmulo de linfocitos B que van a aparecer en sangre periférica y posteriormente se van a acumular en los ganglios linfáticos y en el vaso también. Los síntomas más comunes de presentación de esta enfermedad son las adenopatías. Se observan adenomegalias en 50-90% de los casos. Las más comunes son en el cuello, ya sea cervicales o supraclaviculares, pero también podemos encontrar en otras áreas ganglionares que siempre debemos de revisar, ya sea las epitrocleares, las inguinales, las popitlias, y en estudios de imágenes podremos ver mediastinales y retroperitoneales. Otro dato que observamos con relativa frecuencia es la esplenomegalia, que se observa de 25-40% de los pacientes, y menos común es tener síndrome anémico, 15-20% de los casos, y mucho menos común es observar síntomas B, los síntomas clásicos del linfoma, como son fiebre, pérdida de peso, diaforesis. Y una parte muy pequeña de los pacientes tienen hepatomegalia. La esplenomegalia, que es un dato relativamente común encontrado en los pacientes con leucemia linfocítica crónica, generalmente es un grado 2 a 3. Rara vez vemos en esta enfermedad vasos que crezcan más allá del 3. Una vez que sospechamos que nuestro paciente pudiera tener leucemia linfocítica crónica, porque la edad, las adenopatías y los linfocitos en sangre nos sugieren, necesitamos corroborar el diagnóstico. Para eso hay criterios diagnósticos. Los criterios es encontrar más de 5,000 linfocitos por microlitro, asegurándonos que estos sean B clonales. Y esto lo vamos a lograr haciendo un inmunofenotipo de la sangre periférica, donde vamos a encontrar la coincidencia de los marcadores CD5, CD19 y CD23, lo que nos va a indicar que son linfocitos B clonales. También puede expresarse el CD20, aunque generalmente es débil, y se puede expresar la inmunoglobulina M de superficie. En el diagnóstico diferencial existen otras enfermedades, principalmente linfomas leucemizados y otra leucemia, donde la única diferencia la vamos a encontrar en el inmunofenotipo. La presentación clínica pudiera ser similar a adenomegalias, esplenomegalia, linfocitosis, pero gracias a la citometría de flujo podemos identificar exactamente la expresión de las células y poder asignar el mejor tratamiento. Una vez que tenemos el diagnóstico, debemos de clasificar. Clasificar según el estadiaje, puede ser de Binet o puede ser de Rai, son los dos estadiajes que más se usan en leucemia linfocítica crónica, y estos están basados en la cantidad de enfermedad. Es decir, Binet se clasifica como ABC, donde A es poca enfermedad y C es mucha enfermedad. A, que son menos de 3 sitios ganglionares, y C, donde independientemente ya de los sitios ganglionares ya existe anemia y hay trombocitopenia. El B es un estado intermedio, donde podemos tener más de 3 sitios ganglionares, pero todavía no hay citopenias de tal grado. Y esto está correlacionado con la supervivencia. Un paciente que se diagnostica en estadio A de Binet, sabemos que tiene una supervivencia mayor a 10 años. En cambio, un paciente que se diagnostica en un estadio C de Binet tiene de 2 a 5 años. La clasificación de Rai, los estadios son un poquito más amplios, pero la idea es la misma. Solo linfocitosis sería un Rai 0 con una supervivencia de mayor de 10 años.
Solo adenomegalias es un estadio 1 de 7 a 9 años, que es muy similar al estadio 2, hepato y esplenomegalia con adenomegalias. Y ya fases más avanzadas es cuando tenemos citopenias. En la clasificación de Ray se habla de 11 de hemoglobina. Si está por debajo de 11 de hemoglobina, ya tenemos un estadio 3 y tenemos una supervivencia de 1.5 a 5 años. En cambio, si ya tenemos trombocitopenia, hablamos de una enfermedad mucho más avanzada que tiene mayor involucro en la médula ósea, por eso las citopenias, y hablamos de una enfermedad con un pronóstico de entre 1.5 y 5 años. Los marcadores genéticos que nos pueden ayudar a saber el pronóstico de nuestros pacientes al momento del diagnóstico, los más importantes son los siguientes. La deleción del cromosoma 17, esta por contener al gen supresor de tumor, el P53, es la más temida porque es resistente al tratamiento. Su frecuencia es del 7 al 12% y esta nos confiere una supervivencia muy limitada, entre 32 y 60 meses. En cambio, de lesión del 13q, que es la más frecuente de las alteraciones genéticas encontradas en leucemia linfocítica crónica, nos dice que es de buen pronóstico, no solo es pronóstico normal o riesgo normal, sino que nos confiere un pronóstico favorable por buena respuesta a tratamiento. Y otras intermedias sería un cariotipo normal, una trisomía 12 y algunas que nos dan características especiales como la de lesión del 11, que nos habla de enfermos que llegan con adenopatías muy extensas y un poco más jóvenes de lo habitual. La proteína SAP70, que se relaciona con la mutación de la cadena pesada de la inmunoglobulina, nos dice también pronóstico. Cuando está sobreexpresada nos habla de que no hay mutación de la cadena pesada de la inmunoglobulina y eso nos confiere mal pronóstico. Entonces, un SAP70 mayor del 20% disminuye la probabilidad de sobrevivir de un paciente. En cambio, un paciente que tenga poca SAP70, menos del 20%, es ligeramente, pero un mejor pronóstico. En esta gráfica podemos apreciar la supervivencia, la probabilidad de supervivencia global o total a varios años del diagnóstico, donde el mejor pronóstico lo vemos en la línea roja, que es la más alta, que es la de lesión del 13, por eso se le conoce como de buen pronóstico, y donde el peor pronóstico, que es la línea azul, es la de lesión del cromosoma 17. Aquí en resumen vemos las características que se pueden considerar de buen pronóstico o de mal pronóstico según el género, la edad, las clasificaciones de Ray y de Binet, la cantidad de linfocitos, entre más linfocitos pues, obviamente va a ser el pronóstico menos favorable, la cantidad de beta-2 microglobulina, que se considera un marcador tumoral, la expresión del CD38 también nos ayuda junto con el SAP70 a definirse si hay buen o mal pronóstico y las mutaciones. Una vez que hacemos diagnóstico, necesitamos esperar alguna indicación de tratamiento, es decir, hacer diagnóstico de una leucemia, aunque sea leucemia, no es indicativo de iniciar tratamiento. Existen muchos pacientes que se diagnostican en fases tempranas y como es una enfermedad que evoluciona lentamente, pudiera en un inicio no necesitar tratamiento, solo vigilar. Entonces, las indicaciones para iniciar tratamiento son pérdida de peso importante, más de 10% del peso en 6 meses, fatiga excesiva, diaforesis nocturna y fiebre, que son síntomas B, nos hablan de mucha carga tumoral, o bien linfocitosis progresiva. Y esto de progresiva quiere decir que al momento de estarla vigilando, existe una duplicación de linfocitos, ya sea en 6 meses que aumenten el 100% o que aumente el 50% en 2 meses. Eso nos indica que el paciente requiere de iniciar tratamiento. Otras indicaciones de tratamiento es que la hemoglobina esté en 10
o menos, las plaquetas estén menos de 100.000, lo que nos habla de estadios avanzados de Binet C o RAID 3 y 4, y adenomegalias voluminosas o de crecimiento rápido. También una esplenomegalia progresiva, que el paciente esté teniendo muchos síntomas por la esplenomegalia, es una indicación de tratamiento. O bien citopenias autoinmunes. La LLC en particular se asocia a enfermedades autoinmunes como púrpura trombocitopénica inmunológica y anemia hemolítica autoinmune. Cuando existen estas entidades es necesario iniciar tratamiento. Y el tratamiento está basado en quimioterapia e inmunoterapia. El mejor tratamiento hasta la fecha es la combinación de 2 agentes quimioterapéuticos con un anticuerpo monoclonal anti-CD20. Este esquema es el que mejores respuestas consigue y el que nos da más supervivencia global. Aquí vemos respuestas completas de 40 a 72, respuestas completas más parciales 95% y supervivencia libre de progresión de 40 a 80 meses. Es decir, este es el esquema más prometedor siempre y cuando nuestro paciente sea candidato a recibir un esquema de este tipo, que un esquema de este tipo implica inmunosupresión. Si nuestro paciente tiene comorbilidades o tiene ya una edad avanzada que no le permite tolerar una quimioterapia tóxica como la es entonces debemos de usar otros esquemas que aunque con los que vamos a obtener menos respuestas completas y vamos a tener menos de supervivencia libre de progresión, vamos a tener calidad de vida que le vamos a dar a nuestros pacientes. Entonces, depende de la edad, depende de las comorbilidades y el estado clínico del paciente, es el esquema de tratamiento que va a necesitar. Bien, una enfermedad muy parecida a la leucemia linfocítica crónica que la estudiamos juntas, vamos a hablar de la leucemia de células peludas, también llamada tricoleucemia, y se le llama así porque tiene unas prolongaciones citoplasmáticas que parecieran pelos, por eso se llama leucemia de células peludas. La leucemia de células peludas es una enfermedad maligna linfoproliferativa crónica de células B, linfocitos B. Es muy poco frecuente, es más común en los varones, la edad mediana de presentación es 55 años y se dice que la incidencia es de 0.6 a 2 por millón de habitantes por año. No se conoce con exactitud la etiología, pero se ha encontrado asociación con exposición de pesticidas y animales de granja. La presentación es diversa, no existe una característica muy peculiar. 25% de los pacientes están asintomáticos, 25% de los pacientes están asintomáticos, es decir, ellos se van a diagnosticar por algún examen de rutina o una exploración física de rutina sin que el paciente sienta algo mal. 25% van a tener distensión abdominal, la mayoría de las veces dada por esplenomegalia. 25% de los pacientes van a tener síndrome anémico y por eso van a consultar. Y otro 25% de los pacientes van a tener síndrome purpúrico o febril, dado por trombocitopenia y por neutropenia. En esta enfermedad no vamos a tener adenomegalia. Los síntomas más comunes con mucho va a ser el síndrome anémico, que va a estar presente en el 80% de los casos. Va a haber síntomas B de 20 a 35% de los casos. Y esplenomegalia vamos a encontrar de casi la totalidad de los pacientes. Otros datos como sangrados, como enfermedades autoinmunes o malestar abdominal y hepatomegalia serán menos frecuentes. Esplenomegalia y síndrome anémico va a ser lo más común. Aquí tenemos una imagen donde se ve una esplenomegalia considerablemente importante. En cuanto al laboratorio, la mayoría de los pacientes van a tener pancitopenia, es decir, las 3 líneas celulares disminuidas. Neutropenia y trombocitopenia va a ser lo más común. Y va a ser fácil o relativamente fácil identificar las células
los linfocitos con prolongaciones citoplasmáticas en la mayoría de los pacientes, ya sea en sangre periférica o en médula ósea. Se van a observar así de esta forma con las prolongaciones. Este sería un linfocito normal, este sería un linfocito con prolongaciones citoplasmáticas. Dentro del diagnóstico diferencial, sobre todo por la esplenomegalia, debemos de considerar hipertensión portal con hiperesplenismo, sería una causa de esplenomegalia con pancitopenia, o bien una causa de esplenomegalia sería la leucemia granulocítica crónica, aunque en esta tendríamos leucocitosis neutrofílica y si buscamos el gen, el cromosoma Filadelfia estaría presente. O bien un linfoma esplénico es muy parecido a esta leucemia de células peludas, donde la única diferencia la vamos a lograr tener por el inmunofenotipo. Y otra enfermedad es la mielofibrosis. La mielofibrosis también se presenta con esplenomegalia importante con pancitopenia. El inmunofenotipo característico de estas células es CD25, CD103 y CD123. Con esto podemos definir la clona de células peludas y algunos otros marcadores que son menos importantes, pero que también nos ayudan cuando el diagnóstico no es muy fácil. Existen tinciones especiales que nos pueden ayudar a identificar cuando no son tan perceptibles las prolongaciones citoplasmáticas, como es la fosfatasa ácida resistente al tartrato, que es positiva en los casos de leucemia de células peludas. Igual, indicaciones de tratamiento. No todos los pacientes requieren tratamiento. Igual por ser una enfermedad lenta, de presentación en edades tardías de la vida, con pocas molestias iniciales. Las indicaciones de tratamiento va a ser una esplenomegalia que esté dando síntomas, bien citopenias con hemoglobina abajo de 11, con neutrófilos abajo de 1000 o con plaquetas menores a 100.000. Y el tratamiento, los más usados es el interferón, los análogos de las purinas, ya sea pentostatina o cladribina, la esplenectomía, aunque la esplenectomía en sí no es un tratamiento de la enfermedad, sí es algo paliativo en caso de una esplenomegalia muy sintomática. El rituximab es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, como estas enfermedades presentan el CD20 son de utilidad y algunos otros medicamentos nuevos que todavía no están disponibles en el mercado. Hasta aquí es todo.